Buenos días chicos, nuevamente estamos en nuestra clase de Ciencias Sociales para ver los temas del día de hoy. Queremos en la clase alcanzar la siguiente capacidad. Interpreta críticamente fuentes diversas. Y tenemos esta imagen. No habían pasado ni 20 años de la terrible experiencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué factores originarían una Segunda Guerra Mundial? Entonces vamos a empezar por poner en nuestro cuaderno de título la Segunda Guerra Mundial, que abarcó los años de 1939 a 1945. Y empezamos viendo las causas de la guerra, que ustedes los van a poder analizar ampliamente en el texto escolar. Ya les mandé el link para que lo abran. Tenemos una fuerte inestabilidad internacional. Vamos a ver que países como Italia, como Alemania, no tenían gobiernos fuertes, entonces entran a gobernar totalitarismos. El deseo de revancha alemana por la humillación del Tratado de Versalles. Habíamos visto también cómo Alemania queda en una situación terrible. Una devaluación de la moneda, hambruna, tener que pagar esa terrible sanción que le impuso el Tratado de Versalles cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pierde territorios. Entonces aparecen figuras como la de Hitler, que comienzan a levantar los ánimos, comienzan a dar trabajo a la gente en la fabricación de armas. Obviamente todo esto a escondidas porque estaba prohibido por el Tratado de Versalles. Y sobre todo comienza a despertar ese deseo de quererse desquitar de todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Y sobre cuernos palos, dice el dicho, los países europeos fueron castigados por el crack de Nueva York, por ese terrible suceso de la caída de la bolsa, la caída del capitalismo, que es el tema que han visto en la clase pasada, que se extendió de Estados Unidos a los países europeos. Recuerden que los países europeos estaban trabajando con los créditos que le daba Estados Unidos. Los bancos estaban relacionados, los bancos europeos con los bancos norteamericanos, ¿no? Era como una caída de naipes que llegó hasta Europa. El ascenso de las ideologías totalitaristas, que prometían recuperar nuevos territorios, prometían levantarse de la humillación, ofrecían trabajo, y la gente justamente vio a estos líderes totalitarios como una solución a los problemas que enfrentaba. Bien, ¿y cuáles fueron los detonantes? También podemos considerarlos como los sucesos iniciales al conflicto. Los estados totalitarios comenzaron con una política agresiva. Ustedes han leído ya ampliamente sobre el pangermanismo que sustentaba Hitler, ¿no? Un territorio para la raza aria. Hemos visto cómo Mussolini quería volver a recuperar esa grandeza del Imperio Romano. Incluso cuando sus ejércitos desfilaban, lo hacían de la misma manera que las legiones en la época de los romanos, que hemos estudiado en primero de secundaria. Y vamos a ver que las democracias occidentales no supieron contener esta política expansionista. Decían, bueno, lo vamos a arreglar con un tratado, no pasa nada. Ese era el pensar, ¿no? No supieron evitar la guerra. Y se comenzaron a formar nuevamente alianzas que ustedes, después del título, las pueden representar mediante un organizador visual, ¿no? El eje Berlín-Roma-Tokio y los países aliados.
Y vamos a ver que habría países que durante el transcurso de la guerra que se unirían a estas alianzas, como podemos ver en esta imagen. Bien, tenemos una primera etapa que comienza del año 1939 al 42, la ofensiva del eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Y cuál fue el detonante? ¿Cómo empieza la guerra en sí? Con la invasión a Polonia. Entonces vamos a ver que Alemania, usando esta guerra relámpago o Blitzkrieg, comienza a invadir por aire y tierra este país que era Polonia, que no estaba preparado para hacer frente. Entonces la matanza fue terrible. Y continúa esta guerra relámpago rápidamente, avasallando naciones que eran, podemos decir, pacíficas. Es el caso de Dinamarca, Países Bajos y Bélgica, vecinos de Francia. Y finalmente logran ingresar a Francia, esta nación que en la guerra pasada les había quitado territorios a los alemanes, los había humillado haciéndoles firmar el Pacto de Versalles. Y vamos a ver que para el año 1940 los nazis ingresaban con su ejército a París, paseaban bajo el Arco del Triunfo. Ya se imaginan a los franceses llorando ante ese suceso tan terrible, ¿no? Bueno, seguidamente los nazis comienzan a bombardear Gran Bretaña, el Reino Unido, ¿no? Entonces, como vemos, en las guerras quienes más sufren son la población civil, pero no se esperaban algo, que la Real Fuerza Aérea contrarrestaría los ataques aéreos de la Luftwaffe. ¿Y quién es el artífice de todo esto? Winston Churchill, político, estadista, historiador. Fue primer ministro de Gran Bretaña y dijo: vamos a defender nuestra nación con sangre, sudor y lágrimas. Y logró detener el ataque de los alemanes, ¿no? Esto contrarió obviamente a Hitler. Pero ellos continuaban con su ocupación y esta vez lo hacen en la zona de los Balcanes. Ocupan Yugoslavia, Grecia, que es una zona estratégica. Ustedes saben que es el paso de Europa hacia Asia, hacia el Asia. Perdón. Y asimismo logran conquistar todo el norte de África, donde se encontraban las posesiones de las grandes potencias industriales. Y acá tenemos que destacar la figura del mariscal Edwin Rommel, mariscal alemán, apodado el Zorro del Desierto, que obtuvo varias victorias sobre los ingleses. Sobresale también entre los aliados el general Montgomery. Acá tenemos algunas imágenes de la campaña en el norte de África, que también fue escenario de la guerra. Para el año 41, Alemania comienza a invadir la Unión Soviética. Y esto fue una cosa terrible, porque inicialmente ellos habían hecho un pacto de no agresión con Stalin, que era el líder de la Unión Soviética. Pero sin embargo, con la operación Barbarroja, logró situarse a las puertas de Moscú, Leningrado y Stalingrado. Si bien es cierto que en un principio obtuvo victorias, pero después los alemanes sufrirían con la llegada del invierno en Rusia. Rusia, que está cerca al Polo Norte, ya se imaginan las temperaturas que alcanza en invierno. Por su parte, en 1941, Japón bombardeó con lo mejor de la flota norteamericana que se encontraba en la base naval de Pearl Harbor, que es una
una isla que se encuentra en Hawái, uno de los estados de Norteamérica. Imagínense el horror que provocó lo mejor del armamento, los barcos de los norteamericanos. Entonces, definitivamente Estados Unidos tenía que entrar en la guerra. Este suceso provocó su entrada a la guerra. Bueno, acá tenemos la imagen también de un personaje muy importante que es el emperador Hirohito, quien condujo a Japón a la Segunda Guerra Mundial. Como hemos visto en la clase pasada, Japón tenía intenciones expansionistas y había quitado territorios a Rusia, había invadido también la China y esta vez comenzaba en el Pacífico con este suceso que fue el ataque a Pearl Harbor. Ustedes seguramente han visto la película y acá tenemos una información interesante sobre este suceso. Bien, entonces muchos historiadores piensan que justamente el ingreso a Estados Unidos definiría los resultados de la guerra. Y acá tenemos una segunda etapa. Antes de explicar esta etapa tenemos la imagen de Roosevelt, que sería el presidente que dirigiría a los Estados Unidos durante este conflicto mundial. Y recordemos que él aplicó el New Deal para levantar a su nación de la caída del capitalismo. Otro personaje importante que ya lo vimos antes, un líder totalitario, José Stalin, que dirigió a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, a partir de 1942, entonces la guerra comienza a dar un giro radical a favor de los aliados. Estados Unidos logra detener a los japoneses en el Pacífico. Ustedes van a leer en su texto escolar sobre las batallas que se libran en este frente. Los británicos logran frenar a los alemanes en el norte de África y los rusos logran derrotar a los alemanes en Stalingrado. Van a ver también qué estrategias utilizarían los rusos. Para 1943, Italia, que se ve perdida, observa cómo Mussolini es asesinado. Por otro lado, los rusos obligaron a los alemanes a retirarse hacia el oeste. Y un momento muy interesante en la guerra fue el día D, que se conoce también como Operación Overlord u Operación Neptuno, así es como lo han mencionado en los exámenes de admisión, chicos, para que se acuerden. Este es uno de los momentos más interesantes, como ya lo dije, en que los estrategas aliados tenían que ver un día preciso, tenían que ver la situación de las mareas, tenían que ver el territorio, cómo lo iban a hacer, por dónde lo iban a hacer, puesto que los alemanes ya se esperaban todo esto, ¿no? Y se realizó un 6 de julio de 1944. Y tenía por objetivo recuperar Francia, que estaba invadida por los nazis, y llegar al mismo corazón del Tercer Reich. Y acá tenemos un mapa que nos muestra de dónde partirían estos aliados para llegar a Francia. Y justamente el escenario fue Normandía. Y a continuación tenemos unas fotos históricas que nos muestran esta operación que fue una de las más grandes de la historia, en que participaron norteamericanos, ingleses, franceses, polacos, australianos, canadienses. Y como pueden ver, no solamente fue por mar, por aire, usaban naves anfibias. Tenemos que destacar el papel del general norteamericano Patton. Hay una película bastante interesante que hicieron sobre su vida, que incluso utilizó camiones, aviones inflables para desorientar a los nazis en las costas de Calais, en Francia.
Por otro lado, el militar nazi Rommel plantaría más de 20.000 minas en la zona. Imagínense cómo el mar se teñiría de sangre. Ustedes pueden ver también la película Salvando al Soldado Ryan. Y esta operación, que costó la vida de miles y miles de soldados aliados, tuvo éxito porque entre el 23 y 25 de agosto lograron liberar Francia. Entonces comenzaba el éxito de los aliados. Paralelamente, los soviéticos avanzaban en dirección a Alemania, entrando a Berlín. Entonces Hitler, que había sufrido también bastantes intentos de asesinato y no lo podían matar, terminó suicidándose. Y es así como para mayo del 45 Alemania se rendía. Ya se imaginan a los ejércitos aliados entrando a lugares como los campos de concentración y viendo todo el horror. Pero, ¿qué pasaba en el Pacífico? Continuaba la lucha por parte de Japón. Es así como el presidente Harry Truman, que sucede al anterior a raíz de su muerte, ordena hacer uso de la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En esta foto tenemos una imagen de la bomba atómica, que le llamaron Little Boy. Pueden ver también la película del mismo nombre, Little Boy, que es muy bonita. Entonces, se usó el principio de la fisión y fusión nuclear, que ustedes estarán estudiando de física. Justamente uno de los artífices, obviamente no tenía esa intención, fue Einstein. Acá tenemos un pensamiento suyo. Y entonces, ya tenemos acá la imagen del horrible hongo que formó la explosión de la bomba atómica sobre estas ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que eran supuestamente lugares donde se almacenaba gran cantidad de armamento, se fabricaba, eran sitios estratégicos comerciales. Dieron lugar a la rendición de Japón. Acá tenemos las consecuencias, que ustedes también las pueden organizar en un esquema, ¿no? Clasificándolas en políticas económicas, sociales. Vamos a ver durante la Guerra Fría que Estados Unidos y la Unión Soviética se convertirían en los líderes de ahora en adelante, ¿no? Y vamos a ver cómo las naciones que perdieron la guerra también perderían territorios. Un suceso muy triste de esta guerra fue el Holocausto nazi. Pueden ver películas como La lista de Schindler, El niño del pijama rayas, La vida es bella, Escape de Sobibor, para que vean cómo fue este suceso, y también tienen la información amplia de su libro. Rápidamente se realizan las conferencias de paz. Acá tenemos una fotografía histórica en que tenemos a los líderes vencedores entre los aliados, comenzando por la izquierda Winston Churchill, el presidente de Estados Unidos también, Roosevelt y Joseph Stalin. Se realizan 3 conferencias. La primera es la de Yalta y planearían la realización de las Naciones Unidas, en las que inicialmente no participaba Alemania, obviamente, ¿no? Que promulgarían en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos. Posteriormente se da la conferencia de Potsdam, en que declaran castigar a Alemania por haber empezado nuevamente la guerra. Así también ocuparon Japón. Comienzan los juicios en la ciudad de Nuremberg contra los jerarcas nazis. Fueron ajusticiados muchos de estos. Algunos escaparían a Chile y Argentina. Y finalmente vamos a realizar las actividades. Muy bien, chicos, esa fue nuestra clase de hoy. Que tengan un buen día. Gracias por su atención.